Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aunque estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y así, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Quisiera que miráramos en esta tarde nuestra manera de aproximarnos a la cruz. Ya hemos estado viendo durante varias semanas, en primer lugar, la centralidad de la cruz en todo lo que es el Evangelio y la Escritura, el significado, la razón por la cual la cruz o la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto también el significado de sacrificio, el altar del Antiguo Testamento ahora es la cruz para nuestro Señor Jesús, el Cordero sin mancha. Hemos visto la muerte vicaria, sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Mirábamos también aquellos por los cuales nuestro Señor Jesús moría en la cruz. Hemos visto la gloria de la cruz, la grandeza, el gozo que eso nos podía producir. Pero claro, nos quedaba de alguna manera que nosotros miráramos en esta tarde cómo nos acercamos, cuál es nuestra parte. ¿Qué debemos de nosotros tener, hacer o aportar a la hora de acercarnos a este emblema o a esta señal o significado que significa la cruz, si es que hay algo que podamos hacer o podamos aportar?
Un claro ejemplo de ilustración de todo lo que significa o puede llegar a significar la cruz lo tenemos en estas palabras que el apóstol Pablo nos ha traído en este capítulo 3. Tenemos necesidad de mirar el capítulo 3 después de haber leído el capítulo 2, la humillación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Como nos dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, capítulo 2, versículo 8. No podemos llegar a esa segunda parte sin antes haber pasado por esta primera. Es decir, hemos visto la cruz y ahora, ¿qué? Creo que no tenéis ninguno de vosotros duda, o no deberíais de tener duda, ninguno de los que estáis aquí en esta tarde, del significado, del valor y del poder de la cruz. Pero ante ella, ante esa imagen que vosotros pudierais imaginar, ¿cuál es vuestro paso? Bueno, tendremos que decir algunas cosas. En primer lugar, cuando tenemos este emblema, esta señal de la cruz y todo su significado, el sacrificio de Cristo, no podéis venir ante Él como si fuera un mero amuleto o un objeto de veneración. Hemos tratado en más de una ocasión acerca de la cruz, como ese dibujo, esa señal, pero no está diciendo en ninguna manera que nosotros tengamos una cruz clavada en los pies de nuestra cama o que tengamos el símbolo de la cruz en algún lugar de nuestro salón, que podamos venir a ello como si fuera algo significativo para venerarlo, ni tampoco que nosotros tengamos que llevar la cruz colgada en el pecho como si fuera una especie de protección. La cruz no está para eso. No venimos a ella con esta actitud o con estas señales. No estamos hablando de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el lugar de sacrificio, como un lugar literal, en el sentido de que tengamos la cruz o la podamos palpar o que esto pueda tener algún significado en particular. No puede haber ante la cruz ningún tipo de decisión personal o que nosotros tengamos que recitarle algún tipo de oración o traerle algunas palabras a la cruz. No es el hecho ni de traerle ningún tipo de adoración o devoción a la cruz, ni tampoco de meditar delante de la cruz. No es un lugar más santo el rincón de nuestro baño que aquel lugar donde hemos hecho una especie de altar evangélico, eso sí, con la cruz. No hay ningún lugar especial, por mucha cruz que nosotros podamos tener. El Evangelio, y a la hora de acercarnos a Cristo y al sacrificio, no es por medio de una oración que nosotros podamos hacer un día, algo que podamos hacer sin ningún tipo de meditación o pensamiento. Alguien nos dice, recita esta oración y entonces ya serás cristiano, y nosotros recitamos como un papagayo la oración, eso sí, con algo emocional y quizá incluso con algunas lágrimas, pero eso no tiene ningún significado, no tiene ningún valor. No podemos aportarle nada en este sentido. Las oraciones recitadas o los rezos que podamos traer delante de la cruz se quedan en el viento, se quedan en nada, no tienen ningún valor. Nuestro acercamiento a la cruz tiene que ser de una manera más distinta. Como tal, la cruz no te va a proteger, no es ningún puente, no es ningún lazo, no es simplemente, sino un símbolo que, por cierto, hoy en día está perdiendo su valor. Porque podemos ver el dibujo de la cruz y señales de la cruz por todas partes, gente que está haciendo cualquier maldad o cualquier pecado y que lleva colgado una cruz, no sé con qué sentido, con razón, y todo eso es una pérdida de tiempo, si no incluso un daño espiritual que se están haciendo a sí mismos. Sí hemos dicho que la cruz es la representación teológica, es la explicación de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo no vino a obrar milagros, no vino a ser un maestro de enseñanza, sino que vino con una razón específica, a morir
y morir en una cruz. Es decir, el pecado tiene que pagarse con sangre y la cruz es la muestra de que hubo sangre, hubo sacrificio. Que lo que se hablaba en el Antiguo Testamento del sacrificio de un cordero, Cristo ahora es el cordero. La cruz es la explicación teológica, pero nada más. Lo que nosotros buscamos es la obra de nuestro Señor Jesucristo, la cruz. Y ante ella, lo que tenemos que venir, o como podemos venir, es por la plena y total confianza, es decir, por medio de la fe. Venimos porque sabemos lo que la cruz significa y lo que vamos a encontrar. Venimos a descansar en la obra del Señor Jesucristo. Nada de símbolos, nada de devociones a la cruz, nada de peregrinaciones al lugar santo, nada de tener espinas de la cruz en algún rincón como si fuera una reliquia, porque esto no sirve para nada, sino que vengamos con la fe de que Dios ha hecho su parte ofreciendo a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz. Habiendo mostrado esto, de qué manera no debéis de venir al Señor Jesucristo, a su sacrificio o a la cruz, lo que sí tendremos que hacer es, en primer lugar, venir, es necesario venir ante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo con un pleno reconocimiento de lo que eso significa. Y al hacer un reconocimiento de lo que significa la cruz, hacemos un reconocimiento de lo que nosotros necesitamos. Es como el que nos está mostrando la medicina ante nuestro mal es esto. Y nosotros venimos con la plena confianza de que ese es el remedio para mi mal. Cuando nosotros venimos a Cristo tenemos que entender que Dios ha dado el remedio. Y el remedio es Cristo clavado en una cruz que Él vencería al tercer día con su resurrección. Y que ese remedio es para mi mal, que es mi pecado. Entonces lo que yo tengo que hacer, lo que tú tienes que hacer ante lo que se nos habla acerca del sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, la cruz, es reconocer lo que eso significa, reconocer lo que tú necesitas. Si no hay esto, la cruz no tiene ningún valor, el sacrificio no va a hacer nada. Por mucho que tú lo puedas repetir en tus oraciones o en tus rezos y por mucho que tú lo puedas grabar en tus papeles, por muchas estampas que puedas tener o puedas llevar, por mucho que hayas sido bautizado de niño y por mucho que hayas sido a una iglesia evangélica muy ortodoxa y muy bonita, no te sirve para nada. Lo primero que hay que darse cuenta es el valor de la cruz y la necesidad que tú tienes. Esto es esencial, es decir, tu culpabilidad solamente se puede solucionar en aquel altar, que es nuestro Señor Jesucristo. Que nada ni nadie te puede salvar de tus pecados y de tu condenación eterna si no es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo tienes que mentalizar y lo tienes que sentir, tienes que ver el valor. No es que te lo den escrito en un papel, no es que te regalen una Biblia con letras fluorescentes o subrayadas de un color atractivo para que tú las puedas leer muchas veces, no, tienes que creértelo, tienes que aceptarlo en tu corazón, tienes que tener la firmeza o la convicción firme de que eso es lo que tú estabas buscando, eso es lo que tú necesitas. Cuando estamos hablando de este reconocimiento ante la cruz, lo que estamos diciendo es que ese es el remedio y por tanto no hay nada en absoluto que tú puedas aportar. No hay nada. Tienes que venir delante de la cruz sin ningún tipo de elemento en tu vida, en tu experiencia o en tu religión. Ya sean obras que hayas podido hacer, ya sean decisiones, ya sean intenciones, propósitos que tú puedas haber hecho a lo largo de tu vida, todas ellas deben de quedarse a lo largo del camino. No hay ningún tipo de compra, de mérito, de cambio o de soborno que se pueda hacer a la cruz. No hay nada que puedas traer. Tienes que despojarte de todo en absoluto a la hora de venir al sacrificio del Señor Jesús. A Él ha sido levantado en alto para que nadie alcance ese nivel de gloria que Él ha traído. Así que si en esta tarde tú estás pensando, me voy a esforzar un poco más para merecer la cruz, te estás engañando. Si quieres aportar algún tipo de oración o de devoción a lo largo de tu vida, no sirve para nada. Lo que se requiere de ti es sencillamente que te despojes de todo tipo de méritos, de obras, de oraciones y vengas reconociendo tu pecado y que el único remedio es tomar esa medicina para tu alma que es el Señor Jesucristo.
Por tanto, lo que nos está hablando en segundo lugar, o como parte de ello, es que cuando nosotros venimos a la cruz tenemos que venir humillados, en una plena y total humildad. O en otras palabras, avergonzados. No podemos traer nuestros mejores ropajes a la cruz. No venimos a una fiesta de elegancia que seamos aceptados por nuestro vestido, por nuestro bien hablar y buen comportarnos. No, venimos ante la cruz totalmente avergonzados. Porque si el pecado que has cometido y has estado cometiendo a lo largo de tu vida, el pecado que hay en tu corazón, el pecado que hay en tu mente, ¿no te avergüenza? ¿No te daña? ¿No te pesa? ¿No te humilla? ¿No te hace llorar? Entonces no podrás dar el paso. Ante el Señor Jesucristo no tenemos que venir diciendo soy bueno y suficientemente bueno o estoy intentando ser bueno. Lo que tenemos que venir es pobre de mí pecador. No hay esperanza para mí si no es en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Una total vergüenza. Tenemos que traer nuestro alma y nuestro corazón totalmente desnudos. No lo podemos vestir de nada. No hay ningún tipo de mérito, no hay ningún tipo de ropaje religioso que pueda cubrir nuestro pecado. El Señor lo va a ver. Todo es transparente delante de sus ojos. Así que no es cubrirte, no hacer cosas, no es hacer rituales, no es hacer buenas obras de misericordia a nuestro alrededor, sino una humillación completa, hasta el punto que no sea hasta que el Señor, por medio del Espíritu, nos levanta, que nosotros tengamos fuerzas para hacerlo. Es una rendición completa. Es decir, que a lo largo de tu vida, y Pablo lo habla, hablando de todos esos privilegios que él había tenido, si hay algo que pudiera estar orgulloso, Pablo lo dice, yo lo fui, tengo todo lo que un buen judío religioso de las Escrituras pudiera tener, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, etcétera, etcétera. Todo eso de pronto descubre Pablo que es ropa sucia, que es un estorbo. Es como el ejemplo de nuestro joven David, cuando lo visten con aquella armadura para luchar contra Goliat. Y le da una armadura que le puede proteger ¿de qué? Apenas puede dar un paso, porque él no es un soldado, él es un mero pastor. ¿Y qué dice? Despojarme de todas estas cosas. Nosotros tenemos que darnos cuenta, ante la cruz, que todos tus trabajos y todos tus méritos son nada, son un estorbo, son un peso. Y hasta que no lo entiendas, hasta que no entendamos que toda nuestra vida religiosa espiritual no ha valido para nada, sino que tenemos que venir totalmente despojados de ellos en una completa humillación, rendirnos, extender nuestros brazos y pedir misericordia, la cruz no va a tener ningún valor para nosotros. Tendremos que entenderlo esto no solamente en un principio, sino a lo largo de toda nuestra vida. Por mínimo que sea, todo ello es un estorbo delante de la cruz. Cristo lo ha hecho todo. Nada nos queda por hacer. Él lo ha cumplido. La satisfacción del Padre no es de nuestra parte ni un 1% lo que podamos pensar. Toda la satisfacción, todo el gozo que ha traído al Padre lo ha hecho nuestro Señor Jesús. Bien, nada de reconocimiento hemos dicho, nada de oraciones, nada de devociones, nada de reliquias. Quitemos todo, despojémonos de todo, rindámonos, humillémonos delante de la cruz por el peso y la vergüenza de nuestro pecado, pero demos un paso más. A la cruz tenemos que venir con el asombro, tenemos que venir con la admiración, como aquello que de pronto hace desbordarse nuestro gozo y nuestro júbilo y nos mueve a una inmensa y total gratitud. La cruz no es algo extraordinario. No, la cruz es lo más extraordinario que pudiéramos haber imaginado en nuestra mente o que pudiera haber hecho nuestro Dios. Es lo más extraordinario. No podemos venir, como en otros pasajes de las Escrituras, de las grandes sorpresas, cuando descubrimos, por ejemplo, de la historia de Noé, que fue librado del diluvio universal en un barco.
No podemos ver el grandioso momento de ver caer el maná en medio del desierto y decir qué grande maravilla que Dios nos protege dándonos pan y dándonos agua de la roca, o que nuestro calzado no se desgaste. O cuando veamos 1.000.000 de soldados rodear el ejército pequeño de Israel y de pronto abrir nuestros ojos y ver una multitud de ángeles que les rodean y les protegen, eso son cosas maravillosas, son cosas extraordinarias. Pero lo más extraordinario, y ahí es donde podemos o debemos de poner nuestro énfasis, lo más extraordinario que tú puedes ver y que tú puedes sentir en tu corazón es la persona del Señor Jesucristo. Si tú estás cogiendo la cruz y la estás igualando, o la estás poniendo al paralelo a otros acontecimientos de la historia, por grandes que sean, entonces no estamos entendiendo y no estamos alcanzando la grandeza de la cruz. Yo sé que la persona y la figura de nuestro Señor Jesucristo nos maravilla. Y la anunciación para que una mujer que nunca había conocido varón sea embarazada por el Espíritu de Dios que vendría sobre ella es algo que debemos de admirar y de sorprendernos. O que cuando nosotros podamos observar o sentir el monte de la transfiguración y ver aquí a aquellos 3 personajes rodeados de gloria y majestad y podamos decir maravilla de las maravillas. O que acercarse a aquella tumba donde un hombre llevaba muerto varios días y que pueda resucitar, podemos decir, como decían todos los demás, ¿y esto qué es? ¿Cómo está ocurriendo estas cosas? Claro que son maravillosas y son extraordinarias, pero lo más extraordinario que nosotros podemos pensar de la persona de nuestro Señor Jesucristo es que Él se humilló dejando toda su gloria, no aferrándose a ella, para morir una muerte y muerte de cruz. Y entonces cuando nosotros llegamos a la presencia de la cruz y de la obra del Señor Jesucristo, debemos de quedar asombrados. No hay cosa mayor que nosotros podamos ver, no hay nada más extraordinario en la historia del ser humano, ni antes y ni lo habrá después. Tenemos que llegar a la cruz como si fuera el torrente inmenso de gozo y de alabanzas que pueda venir sobre nosotros. Es el torrente de gracia que viene sobre nosotros. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis llegado a una fuente para darle y poder beber agua, quizá a vuestro grifo, y estáis pensando que quedará un chorrito y de pronto sale como si nos fuera a inundar y el agua nos golpea fuertemente. Pensábamos que serían un pequeño ramal de agua sobre nosotros y nos empapa, nos ducha por completo. Bueno, algo parecido nosotros tenemos que sentir, porque es así y es real, y lo dice Pablo, con respecto a la cruz. No vamos a la cruz, no podéis venir a la cruz esperando a ver qué cosilla aparece, a ver qué sentido, qué sensación os puede dar. No, la cruz lo es todo. Y cuando nosotros nos acercamos a ella y descubrimos a nuestro Señor, no uno más, no un profeta que pudiera venir de parte de Dios, ni siquiera es un ángel, sino que podamos ver que es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que se ha encarnado y ha estado en medio de nosotros, no para vestir hábitos de rey y de señor con toda su gloria y majestad, la pompa que los hombres podían imaginar. Algunos le querían hacer rey y él no lo acepta. No, lo que nosotros estamos viendo es aquel que tenía toda la gloria y toda la majestad y los ha dejado a un lado y ha venido ¿para qué? ¿Para darnos algo? No, para darnos todo, todo absolutamente. No teníamos nada, estábamos dando la espalda a Dios, teníamos una condenación sobre nosotros, la ira de Dios casi apenas la podríamos sostener, estaba a punto de aplastarnos, podíamos ver delante de nosotros el fuego del infierno, es la condenación por cada uno de nuestros pecados y encima teníamos muchísimos pecados. ¿Quién podrá escapar de la ira de Dios? ¿Quién podrá librarse de estas cosas? Y de pronto descubrimos que toda esa ira, todo ese infierno, lo estaba experimentando nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. Esto es gracia. Y apenas nosotros podíamos dar un paso. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podríamos ofrecerle? Si pudiéramos ofrecerle cualquier cosa, pero es que delante de Dios, ¿qué podríamos ofrecerle? Si todo lo manchábamos, todo lo dañábamos, nada es de valor.
Ni siquiera nuestros actos de poder sujetar la santidad de Dios nos podía permanecer o dar la vida. Recordar a aquellos que se atrevieron a tocar el arca de manera indigna y solamente atreverse a tocar el arca de la gloria de nuestro Señor perecían. ¿Quién éramos nosotros mejor que ellos? No podríamos aportar absolutamente nada. Nada podíamos ofrecerle y ahora Dios nos lo ha dado todo a nosotros. Había un lugar que era imposible de entrar en el tabernáculo y en el templo, es el lugar santísimo. Una sola vez y después de una manera larga de ceremonias podría entrar el sumo sacerdote para ofrecer allí en ese lugar santísimo. Nadie más podría entrar. Y ahora lo que nos dice que nuestro Señor Jesucristo, ¿sabéis lo que ha hecho? Ha roto el velo que dividía aquel lugar y nos ha dicho, ahora todos podéis entrar. Nadie podría ofrecer ningún tipo de sacrificio delante de Dios, solamente los sacerdotes y aquellos que habían sido ungidos de manera especial y que tenían sus ropas para el sacrificio y cumplían con todos los rituales, podían hacer los sacrificios por todos los demás, sacerdotes que Dios había impuesto. Y ahora nos dice, fijaros bien que nosotros somos como los sacerdotes, podemos tener la entrada directa delante del Padre. No tenemos que ir por medio de un intercesor, por mucho que hoy en día sigan diciendo que hay sacerdotes. No, cada uno de nosotros puede levantar la voz y el Padre que está en los cielos nos responderá con plena y total misericordia. ¿No es esto una gran grandeza? Que nosotros de torpes labios podamos abrir nuestra boca y el Dios que es santo y sublime nos pueda escuchar. Nosotros somos criaturas, Él es el creador. Nosotros estamos sucios por el pecado, Él no puede permitir el pecado. Pero algo ha ocurrido, gracias a la cruz, que ahora nosotros podemos venir delante de Él. No porque hayamos dejado de ser pecadores, porque aún pecamos, pero a pesar de todo, hemos sido convertidos de enemigos a amigos, a hijos de Dios. Y ya no venimos a Él como el Dios creador que me puede aplastar porque terrible cosa es caer en las manos de un Dios airado, sino que venimos delante del Dios sublime y podemos llegar y decirle, Padre, Abba, Padre. Esto es una gran bendición, es un torrente de gracia que ha caído sobre nosotros gracias a la cruz. Admiración de nuestra parte y una inmensa gratitud. Una gratitud que ahora es continua, es constante. Porque una de las grandes bendiciones que nos ha traído el sacrificio de Cristo no es algo que tú vayas a sentir si es que eres creyente y has puesto tu confianza en la persona del Señor Jesucristo. No es algo que hayas sentido una vez. Sí, es verdad que ha habido una conversión. La conversión es un acto. Un día estabas dándole la espalda de Dios y de pronto te has encontrado cara a cara con Dios y tus pecados que han sido perdonados. La conversión es un instante. Has puesto tu fe en el Señor Jesucristo y ahora tienes una nueva vida. Pero lo extraordinario de esto no es que tienes que mirar constantemente aquello que hiciste en el pasado, sino que lo puedes experimentar cada día. Es la presencia y el gozo de saberte que eres hijo de Dios, de que ya lo tienes clavado y ha transformado tu vida, que puedes ver los cambios que se están operando en ti, que ya cambia el color de tu alma, que ya cambia tu esperanza, que es nuestra esperanza sobre esperanza y es gozo sobre gozo, es alegría sobre alegría. Y esto nos lo está trayendo la cruz. De tal manera que nosotros no le damos gracias a Dios en primer lugar por las cosas que nos da muchas cosas, nos sostiene cada día. Tenemos el sol, tenemos la lluvia, tenemos el alimento, tenemos la amistad, tenemos la familia. El despertarnos cada día y ver las cosas que Dios nos da es de inmensa gratitud para con Él, pero lo grandioso de la cruz no es que nos da cosas, es que se nos ha dado a sí mismo. Se nos ha ofrecido a nosotros. Y fijaros bien, porque no es simplemente algo efímero o superficial, de mera teoría, no, es un hecho real que el Señor Jesucristo nos está diciendo que tras la resurrección, sí, nosotros tendríamos sufrimiento, pero confiad, yo he vencido el mundo y estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Y no solamente es que yo vine a la cruz, vosotros miráis a la cruz y ahora seguís con vuestra vida, no, sino que el Espíritu de Cristo vendría y moraría en nosotros. Ya no podemos ir a ningún lugar y no podemos hacer ninguna cosa si realmente somos hijos de Dios o somos creyentes, sin saber la certeza de que
tened la certeza de que el Espíritu está en nosotros, de que ya no estamos solos. No os dejaré solos. Esto es una gran bendición. Te podrás encontrar en el más profundo de los mares, en la cueva más oscura. Y allí estará nuestro Señor. Y nos va a acompañar, incluso Él, tomándonos hasta su presencia. Es por eso que en ciertos momentos los discípulos con nuestro Señor Jesucristo llegan a Jesús y le dicen, estamos muy contentos, estamos muy gozosos, porque hemos estado predicando tu palabra, la gente se convierte e incluso los malos espíritus se nos sujetan. Y tenían esa cara de resplandor, de gozo por las cosas que estaban haciendo y cómo la gente se convertía. El Señor Jesucristo les echa un jarro de agua bendita sobre sus rostros. ¿Por qué? Porque le dice, bien, os podéis gozar por esto, pero en realidad os tenéis que gozar de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Claro que podrían hacer grandes cosas, podrían hacer muchísimas de ellas, les había dado los dones, les había dado el privilegio de ser sus siervos, de ser sus discípulos, de ir por todos los lugares, de proclamar el Evangelio, el reino de los cielos, extraordinario. Pero no hay cosas más extraordinarias que saber que nuestro Señor Jesucristo ha garantizado que nuestros nombres, tus nombres, estén escritos en el libro de la vida y que estés seguro ahora y siempre. Pero hay algo más que nos trae la cruz y que nosotros tenemos que venir con una actitud adecuada. No solamente con este asombro, con esta gratitud que venimos a Él, sino con una plena y total dedicación. Si la cruz lo es todo, el sacrificio de Cristo es lo más valioso, lo más importante, es la muestra de mayor gloria y majestad de nuestro Dios. Si la cruz es eso y mucho más que podíamos haber dicho, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué nos resta a nosotros hacer? Sino dedicarnos a Él, sino darle a Él toda la gloria, toda la alabanza, todo nuestro servicio. En otras palabras, poner nuestras vidas a sus pies. Es decir, si tú me has comprado, me has adquirido por medio de esta cruz, ahora yo te pertenezco para siempre. Y entramos a su servicio, porque en verdad podemos llegar a decir que no hay mejor servicio que podamos hacer porque no hay mejor Señor que este. Es decir, si quieres dedicar tu vida a algo de verdadero valor, de verdad, de algo que nunca te va a dañar, ni te va a perjudicar, ni te vas a sentir abandonado, es entrar al servicio de la causa de Cristo. Y llegar al punto de decir, ya mi voluntad no es mi voluntad, sino que es la tuya. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Es esto así? Es decir, ¿es la cruz tan poderosa, tan extraordinaria y tan gloriosa a tu mente y a tu corazón, que ahora puedes decir con una plena y total convicción, no quiero saber otra cosa sino Cristo y Él crucificado? ¿Mueve esto todos los ámbitos de tu vida? La cruz, hemos dicho en alguna ocasión ya o en varias ocasiones, que es el rescate. Es decir, Él ha venido y te ha comprado. Esto implica una total pertenencia. En otro tiempo eras esclavo de otro. Esclavo de tus instintos, eras esclavo de tu pecado, eras el esclavo del padre de mentira, eras el esclavo de la seducción de esta ramera que es el mundo, eras esclavo de otros. Pero ha venido nuestro Señor Jesucristo y ha roto las cadenas y nos ha liberado, pero no para hacer nuestra propia voluntad, sino que ahora hemos entrado a su servicio y por tanto nuestra voluntad debe de estar sometida a la suya. Eso sí, recordar que nuestro Señor es bueno y que Él ha venido para que nosotros podamos dejar nuestras ansiedades y nuestras cargas ante Él. Venid a mí, que soy manso y humilde. No vamos a encontrar otro Señor más humilde, más manso, más paciente, misericordioso que nuestro Señor Jesucristo. Pero claro, esto no lo vamos a entender, no lo vais a entender, no lo vais a hacer vuestro, no lo vais a poner en vuestra vida y en vuestros objetivos como vuestra prioridad si antes no entendéis que la cruz es el rescate, que ahora le pertenecéis porque Él os ha comprado con su sacrificio y con su sangre. Hasta que no entendamos el valor de la cruz, no entraremos a un completo y total servicio de nuestro Señor. Y con ello va a conllevar que estemos dispuestos al coste
final y completo. Si es necesario, como nos dice aquí también nuestro pasaje que hemos leído, hasta llevar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos que ser semejantes a Él, que seamos semejantes incluso en su muerte. Tenemos que estar dispuestos a todo, a desgastarnos por completo. Vosotros sabéis, los padres estamos dispuestos a hacer lo que sea por nuestros hijos y las madres dispuestas a hacer lo que sea por sus hijos. La relación es que no nos va a importar dar la vida, desgastarnos por completo por el bien de nuestros hijos o de otros seres queridos. Bueno, ¿hay alguien que quieras más que Cristo? ¿Hay alguien que haya hecho más por ti que nuestro Señor Jesucristo? ¿No es acaso una clara imagen de que ahora le perteneces a Él y que tienes que dedicarte a Él? ¿Estás dispuesto al coste? Claro, el Señor te va a decir constantemente cosas buenas, cosas gloriosas, es decir, que des un paso, proclamas el Evangelio, la persona lo acepta y viene a la iglesia y se llena de gozo y decimos, qué bien, el Señor me ha tomado como instrumento para que esta persona conozca el Evangelio, amén. O que quizá te pueda usar el Señor para aliviar la carga, las necesidades económicas, de trabajo, de alimentación de un personaje o de acompañar a algún enfermo al hospital y tú te sientes gozoso de haber sido instrumento del Señor para ese bien. Pero la cruz lo que nos va a hacer, cuando nosotros entendemos de verdad la cruz, lo que nos va a hacer es que si eso me va a costar un dolor, me va a costar una pérdida, me va a costar la vida, qué mejor cosa que dar la vida. Para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo, pero para morir es ganancia. Por eso esta prisión, dice también en Filipenses, no es nada, porque todo lo tengo por seguro. ¿Qué cosa más extraordinaria es que no sujetemos nada que no podemos sujetar, que al final lo vamos a perder para poder tener seguro aquello que nadie nos puede quitar? El cielo es seguro. Nadie nos lo puede quitar. Entonces, ¿qué importa si nos desgastamos por causa de Cristo, si ya lo que tenemos en Cristo es seguro? Lo que va a hacer la cruz es darnos la chispa, el valor para nuestra santificación o nuestra transformación. Es decir, que cada día podemos ver que nuestra vida cambia, mejora, se transforma, porque Cristo lo ha hecho con su obra en la cruz. No podremos cambiar y no podremos mejorar y no podremos ser mejores personas a los ojos de Dios si antes la cruz no ha significado y no ha hecho lo necesario en nuestra vida y en nuestra alma. Y en último lugar, la cruz nos tiene que llevar, o nosotros tenemos que ir con la disposición a reconocer que toda aquella maravilla, todo aquel espectáculo de gloria y majestad de parte de Dios que se ha manifestado en Cristo levantado en alto, Dios glorificado, o el Padre glorificado en el Hijo glorificando al Padre, si no es por medio del Espíritu Santo. Todo lo que nos está diciendo aquí no es en ningún momento circunstancia, capacidad tuya. Todo es obra del Espíritu. Lo que tú puedas ver, lo que tú puedas sentir o puedas experimentar en cualquier momento es la obra del Espíritu en ti, en la gracia y en la misericordia de parte de Dios. Por eso cuando llegamos a la cruz y podemos llegar y decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible tanta grandeza, tanta gloria de parte nuestra, tanto bien para mi alma, tantos beneficios para mí aquí y ahora y en la eternidad? No podremos decir otra cosa que es gracias a que el Espíritu abre nuestros ojos y sensibiliza nuestro corazón y mueve nuestros pasos para poder acercarnos más y para poder sentirlo más. Pedirle que nuestro Dios y Padre mueva al Espíritu a poder hacernos sentir más la persona del Señor Jesucristo en nuestras vidas y el valor de la cruz, el sacrificio de Cristo por nosotros en nuestro lugar. Porque cuanto más sensibles seamos a la obra de la cruz, más poderosos podremos ser delante del mundo. Amén.